cada noche de poder entrar en su casa y compartir esta hora. Estamos viviendo uno de los días más dramáticos de este siglo XXV, es del siglo XXI, en el año 2025. Realmente cuando empezó el día sabíamos algo, teníamos en mente el ataque norteamericano a Irán, pero luego sucedieron otras cosas, el contraataque, y ahora, en estas horas, en este momento, se está hablando de un cese del fuego entre Israel e Irán. Un día increíble, que lo vamos a recordar por muchos años. Y yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de tener en el programa a Sergio Bernstein, y él gentilmente se prestó para que pudiéramos dialogar con él en esta noche, un experto en todo lo que tiene que ver la política internacional. Sergio, un gusto presentarte a la audiencia de La Puerta Abierta. Muchas gracias por tu gentileza de estar con nosotros. Un placer, Juan Pablo, un gusto. Buenas noches a todos, un saludo cordial a la audiencia. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar esto de la política internacional? Yo estudié Historia originalmente en la Universidad de Buenos Aires y me fui a hacer el doctorado en Ciencia Política a comienzos de la década del 90 a la Universidad de Carolina del Norte. Y allí tuve dos especialidades, una la política comparada y la otra las relaciones internacionales. Entonces hice mi doctorado en esas dos disciplinas y bueno, viviendo primero en Estados Unidos, después en México, trabajé un poco en España también, luego tuve la oportunidad de viajar bastante por la Unión Europea, trabajando en varios proyectos a comienzos de siglo. Ahí pude terminar de formarme y sobre todo de ver in situ, ¿no? Algunas cuestiones que tenían que ver con la globalización y este proceso de integración regional que es tan significativo. Luego volví a la Argentina, bueno, aquí estoy, ¿no? Desde acá es más fácil y más difícil mirar lo que pasa en el mundo. ¿Es más fácil desde acá mirar lo que pasa en el mundo? Sí, porque tenés una distancia que me parece que es fundamental, ¿no? En algunos aspectos, cuando uno está metido, me tocó trabajar en Washington bastante tiempo y, bueno, en la capital, entre comillas, del imperio, en el mejor sentido de la palabra, a veces tenés una visión un poquito sesgada, ¿no? Sí. Estando a la distancia, es más fácil, creo yo, mantener me parece una posición más crítica, más objetiva, sin obviamente perder los valores que uno tiene, los intereses, las ideas, la ideología, pero manteniendo, creo yo, posturas más objetivas en materia de análisis de la información. En estos días han circulado una cantidad enorme de versiones. Ahora con la inteligencia artificial es muy fácil confundirse más que antes. Sí. Y creo que desde la Argentina, aunque parezca mentira, nos permite esto una perspectiva, una distancia crítica más amplia, ¿no? Qué interesante. También ayer en la conversación en la familia, ¿viste? Hablábamos de que, bueno, si hay una explosión atómica, estamos en el fin del mundo. Nos podemos ir a esconder a algún lugar de la Patagonia para sobrevivir unos días más, ¿no? Pero bueno, esto de la guerra atómica, que era una utopía, me acuerdo. Claro, yo soy mucho más viejo que vos, ¿no, Sergio? En el año 62, cuando Nikita Khrushchev mandó los misiles en barco a Cuba y el presidente Kennedy se le puso enfrente. Esos 2 o 3 días vivíamos pensando que nos despertábamos con una guerra atómica. Y fíjate que estoy hablando del año 62, pasaron ya 64 años, 63. Pero bueno, eso fue en octubre de 62, 10 días después que yo naciera, así que me acuerdo, yo no me acuerdo de eso, pero siempre lo estudié con mucho interés porque dije, bueno, por ahí mi vida se hubiera probablemente acortado bastante sí. si no hubiese sido por la capacidad de evitar esa escalada nuclear, ¿no? Claro, yo era adolescente, ¿no? 62 tenía, bueno, no tan, 16 años. Y me acuerdo el miedo, la gente en la calle preocupada, y era todo solo noticias
por radio, porque ni siquiera la claro. televisión estaba conectada. El satélite empezó en el 70. Bueno, pero ayer ya era casi una transmisión en directo de las bombas y todo lo demás. Ahora, Sergio, yo sé que recibimos mucha información, pero algunos muy de derecha, otros muy de izquierda o muy pro Israel, otros muy, no tanto acá, pero se escucha también pro Irán o defendiendo la posición de Irán. Describinos estos dos grandes eh, países. Israel no es un país grande ni en territorio ni en cantidad de personas, pero es un país grande en su desarrollo intelectual y en su tradición. E Irán, y de Irán sabemos poco. Háblanos un poco de Irán, Sergio. Recordemos que Irán es heredero del imperio persa, Persa, sí. de un gran imperio que dominó no solamente Medio Oriente, eh, sino buena parte de Asia, se extendió por el norte de África, buena parte del este de Europa. Era un imperio realmente Sí. extraordinario, sofisticadísimo. Irán es un país con un enorme desarrollo cultural. Recordemos la revolución de los ayatolás es del año 79. Sí. Previamente había un régimen cuasi monárquico, una figura que se llamaba el Shah era Ya como de un rey. Persia, sí. Eh, el último fue Pahlavi. Hay descendientes que se pusieron de moda estos días, aparecieron pidiendo un cambio de régimen en su país. Irán era en Medio Oriente una potencia pro Estados Unidos, aliada a Estados Unidos, Uh-huh. bueno, tenía con Israel desde su conformación una postura relativamente colaborativa. Uh-huh. No era para nada un régimen agresivo. Por el contrario, en esa época los países más agresivos con Israel eran Jordania, Egipto, sobre todo, por supuesto Siria, el Líbano, pero no Irán, ¿no? Y esto es un matiz no menor, porque la revolución del 79, que fue una revolución impulsada por un núcleo muy fundamentalista de clérigos chiitas. Ustedes saben que el mundo musulmán está dividido fundamentalmente en dos grandes grupos, Sí. los sunitas y Y los los chiitas, chiitas. sí. Los chiitas son muchos menos que los sunitas. Ajá. Hay grupos fundamentalistas en ambos lados, Sí. muy, digamos, extremas, interpretaciones extremas del Corán. El Corán, si uno lo lee, el mundo musulmán es un mundo de más de 1.500 millones de personas. La mayor cantidad, por lejos, son absolutamente pacíficos, están integrados a lo que llamaríamos nuestro mundo. Sí. Tienen valores compartidos, es una religión monoteísta, igual que el cristianismo y el judaísmo. Somos todos hijos de Abraham, en algún sentido, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que Irán es de Medio Oriente por lejos el país más desarrollado, y esta revolución chiita implicó una especie de contradicción, porque es un país donde uno no hubiera esperado una dictadura fundamentalista de esta naturaleza. Hay una especie de régimen cuasi democrático, semidemocrático, donde hay obviamente un presidente electo, un parlamento, pero las decisiones estratégicas las toman los clérigos, ¿no? Sí. Los mulá o los ayatolas. Sí. Hay también un ejército formal y una guardia revolucionaria, que es una especie de cuerpo de élite que domina las Fuerzas Armadas, que son militares también muy sofisticados. Siempre Irán contó desde el año 79 en adelante con el apoyo primero de la Unión Soviética y luego de Rusia. Uh-huh. Apoyo de todo tipo, militar, económico, y al margen de la tradición propia persa, no son árabes. Los iraníes no son árabes, son No. persas. Son persas. Tienen la misma religión, pero bueno, hay árabes que son católicos también, o Sí, de por supuesto. hay kurdos, por ejemplo, hay de todo, pero lo interesante aquí es marcar que este pueblo es persa, no es árabe, habla otro idioma que se llama el farsi, no hablan árabe,
y tienen rasgos culturales muy, muy singulares, ¿no? Muy especiales. De hecho, todavía viven muchos judíos en Irán, un número enorme de Ah, judíos. mira, no sabía eso. Irán siempre, claro, Irán siempre fue, bueno, yo soy judío, siempre fue un país muy abierto al pluralismo de las religiones, las culturas, como buena potencia, ¿no? Como buen imperio, y los judíos siempre desarrollaron ahí una vida muy próspera, estaban integrados totalmente a su país, y de hecho sigue habiendo familias, muchas de las cuales han cambiado su apellido o incluso se han mimetizado, ¿no? Por miedo, teniendo en cuenta que el régimen desde el 79 en adelante es un régimen Sí, basado en la represión interna, ¿no? El terror. sí, Irán cambió completamente sus características, a partir de ese momento se convirtió en la principal potencia agresora a Israel. De su conformación, la Revolución Islámica tuvo como objetivo la destrucción del Estado de Israel, lo dice abiertamente, sí, no es una interpretación cegada, y de hecho ha desarrollado lo que se llaman proxies o grupos terroristas en el Líbano, que se llama Hezbollah, en Gaza y Cisjordania, que se llama Hamas, lo conocen por el ataque del 7 de octubre, sí. y también Irán financió otros grupos, por ejemplo, los hutíes en Yemen y otros Sí. grupos en otras partes, en Somalia, en fin. Déjame, dame un minuto, Sergio. Sí, ¿Podemos poner el mapa? Uno de los mapas que traje para perfecto. describir esto que nos estás diciendo, Sergio. En alguna de las pantallas va a salir. Eh, Esto es, Ahí va. digamos, los países que responden a la ideología de Irán. ¿Es así? Bueno, parcialmente, ¿no? Porque, insisto, Irán es chiita. Sí, eh, por ejemplo, Saddam Hussein era sunita. Hubo una guerra muy fuerte entre Irán sí, muy y fuerte, sí, Irak en la década del 80. sí, Son todos países productores de petróleo. Recordemos que el petróleo en la década del 70 fue el gran protagonista de Occidente, con dos crisis, 73 y 79, que pusieron a la economía global a un punto de desastre, con mucha inflación y muchas distorsiones que derivaron en grandes procesos de ajuste en la década del 80, ¿no? sí. Pero toda esta cuestión de la dependencia de la economía capitalista del petróleo, bueno, hace que Medio Oriente tenga un papel fundamental, ¿no? Por eso, por ejemplo, ustedes escuchan debates en Estados Unidos sobre la producción de hidrocarburos, Mm, eh, y es visto como una cuestión de seguridad nacional, ¿no? claro, claro. Que Porque, obviamente el autoabastecimiento le quita dependencia de los vínculos con estos países del Medio Oriente. En Europa no hay prácticamente hidrocarburos, excepto en el Mar del Norte. Tiene Noruega, tiene el Reino Unido, pero tiene muy poco. Por eso hay una enorme dependencia del petróleo y del gas del Medio Oriente. Enorme. sí. Eh, De países como Canadá, Oman, por ejemplo, que son grandes productores. Déjame que mostremos el otro mapa. A ver, este nos explica un poco el tamaño. Aquí ahora cambian los colores, pero Claro. están todos los países que están, digamos, eh, Enfrentados a Israel. enfrentados a Israel. No Tenemos, todos son países, ¿eh? no, En no, Siria no, hubo un cambio muy importante. Hace un par de meses se sí, cayó el régimen de Bashar al-Assad. sí, Así surgió un liderazgo renovado que no solamente no es agresivo con Israel, sino que permitió que Israel detuviera misiles enviados por Irán, eh, ajá, orientados básicamente, bueno, como respuesta a los ataques israelíes en cielo sirio. Eh, para poner algo, digamos, claro, hay guerras contra estados, como el caso de Irán, y hay guerras contra grupos terroristas, sí, como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, ¿no? sí, Eh, no todo, ahí está Yemen, no todo Yemen está en manos de los no, hutíes son una minoría, pero no controlan todo Yemen, ni mucho menos. Lo que sí es cierto que está efectivamente financiado por Irán, ¿no? Irán, sí, El país más importante de toda esa región es Arabia Saudita, que es un país sunita con el cual Israel venía desarrollando vínculos a sí, pesar de las diferencias y estaba por firmar un acuerdo de paz que sí, quedó suspendido por los ataques del 7 de octubre. sí, Los ataques tenían como principal objetivo evitar que Israel hiciera un acuerdo de paz con Arabia Saudita porque esto obviamente aislaba mucho a Irán.
Claro. Y entonces eso claramente, como Hamas, que también son sunitas, curiosamente, dependen financieramente, logísticamente de Irán, bueno, eso estuvo coordinado. Por eso Israel, a partir del 7 de octubre del año 23, inició una contraofensiva, después de mucho tiempo de buscar acuerdos de paz, mucho tiempo de tener una política, digamos, tolerante, incluso con Hezbollah y con Hamas. A partir de ese momento la situación cambió la política respecto de Gaza, con costos humanos y reputacionales enormes, ¿no? Sí. Y finalmente descabezó tanto a Hezbollah como a Hamas y finalmente también atacó el programa nuclear iraní. Ese programa hay que destacarlo, ¿no? El programa fue iniciado originalmente por el Shah en el año 71, no es un programa reciente, ni es, digamos, fruto de una iniciativa de los ayatolás, todo lo contrario. Los ayatolás ganan en el 79 y continúan este programa nuclear. Este programa nuclear, al comienzo, bueno, era lógico para una potencia como Irán, y Occidente lo miraba con preocupación por el problema de la proliferación, pero bueno, había otras potencias, como el caso de India o Pakistán, o países más pequeños, como por ejemplo Corea del Norte, que también tenían desarrollo nuclear, más allá de Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que son las grandes potencias nucleares, y también, por supuesto, Israel, ¿no? Que desarrolló su propia tecnología en contra de Estados Unidos en la década del 60, gracias a la cooperación de Francia. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Sí. Pero Ahora, bueno, es una historia muy singular, ¿no? lo que se ve es la diferencia en el tamaño, por lo menos el tamaño del territorio, ¿no? En el mapa No en todas las que estamos mostrando, Israel está tapada con las dos obleas 1 y 2, no, no mucho más que eso. Exacto. No, Israel es un país muy pequeño, del tamaño de Tucumán, Sí. donde, bueno, hay algo así como 8 millones de habitantes, de los cuales 2 son de origen árabe palestino. Sí. Bueno, vos Es un sabés, país. Sergio, que eso es algo que la audiencia no sabe, y que en un barrio, me lo explicaba hace poco alguien que vino al programa de Estados Unidos, pero que tiene muy buena relación allí en Israel. En un barrio vos tenés 10 casas, y bueno, 2 o 3 casas son de familias islámicas. Eh, No, no solamente. Hay representantes islámicos en el Knesset, que es el Parlamento israelí. sí. Hay un miembro del Tribunal Superior de la Corte Suprema de Israel que es efectivamente árabe palestino. Mm, Hay una integración total de los palestinos sí. en Israel. No estoy idealizando, porque siempre hay tensiones y siempre hay racismo en todas partes, incluso hay racismo entre judíos, ¿no? Sí. Entre los judíos que vienen, por ejemplo, de países como el norte de África, algunos son negros, o judíos que vienen de Sí. Rusia, Sí. con hábitos Sí. distintos, Sí. algunos son ultraortodoxos, en fin, hay enormes polémicas, con lo cual no estoy diciendo que Israel es un país perfecto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es la única democracia en todo Medio Oriente, Sí. es un país que respeta los valores de Occidente, los defiende, es un país que prosperó mucho, sobre todo gracias a la inversión en tecnología y en educación. Hay universidades realmente de primerísimo nivel, como la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Jerusalén, el Technion, en fin, son institutos de investigación en ciencia, en tecnologías que son realmente extraordinarios. Y por supuesto Israel por necesidad tuvo que desarrollar una capacidad de defensa que es realmente muy significativa, ¿no? Sí. Eh, Tanto en armamento convencional como no convencional. Déjame que dé el teléfono, la audiencia lo sabe, pero es muy fácil de recordar. Es el 1127770000 para que nos llamen, nos hagan preguntas, participen. Y también para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Estoy aprendiendo mucho, nos dice Adriana de Resistencia Chaco. Gracias por el invitado de hoy. Bueno, ya conocemos Israel, conocemos Irán. Ahora, Israel, de manera, digamos, un poco
no sé cómo decirlo, no sé cómo calificarlo, ¿no? De golpe le atacó a Irán. ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué atacó a Irán? Estoy hablando de hace 6, 7 días. Sí, no es una excusa, es un motivo, una decisión estratégica basada en que Irán venía desarrollando este programa nuclear. Eh, Ese programa avanzó mucho en los últimos tiempos. Hay un órgano de Naciones Unidas que dirige un argentino, Rafael Grossi, que es un Sí, gran diplomático, que es un órgano basado en Viena, que tiene como objetivo precisamente monitorear para que no haya proliferación nuclear y cuando hay países que enriquecen uranio, estar seguro que lo hacen con fines pacíficos, como por ejemplo la generación de energía o, bueno, para la medicina, ¿no? Ustedes sí, saben que la medicina nuclear es fundamental para enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿no? Eh, la quimioterapia es eso, ¿eh? La gente conoce por sí. ahí por el nombre técnico, bueno, todo eso son usos pacíficos de el uranio. El uranio se enriquece con unos centrifugadores, ¿no? Eh, Irán venía desarrollando un programa, ya tenía uranio enriquecido al 60%, eso estaba comprobado, que es un umbral muy superior al uso civil. Sí. Entonces estaba en vías de lograr un enriquecimiento de más del 90%, que es lo que se necesita para tener una bomba, según la información que podía comprobarse, ratificada. Irán estaba construyendo algo así como 15 bombas nucleares. Para Israel esto era una cuestión de vida o muerte porque Irán expresamente viene hablando de la eliminación del Estado de Israel, lo hace Irán, lo hace Hezbollah, lo hace Hamas, lo hacen los hutíes. O sea, no había que ser demasiado imaginativo para entender que esto es una amenaza inaceptable. Israel ya había bombardeado otros programas nucleares de enemigos. Por ejemplo, lo hizo en el año 81 en Irak, cuando el propio Saddam Hussein, Sí. que era aliado de Estados Unidos pero enemigo de Israel, desarrollaba una bomba atómica y también bombardeó objetivos Ah, nucleares no me en acordaba de Siria. eso. Claro, siempre con gobiernos republicanos. Los demócratas no dejan que Israel bombardee, tienen siempre una postura, digamos, de favorecer la diplomacia sin que se haya logrado nunca el objetivo deseado. Ujú. Incluso se acuerdan que Obama había firmado un acuerdo con Irán que Trump en su primera presidencia rechaza, ¿no? Y ahí se genera una aceleración del programa nuclear. Con Biden eso no pudo ser retenido. Bueno, ahora Trump, en parte reconociendo el error anterior, probablemente el programa de acuerdos que había firmado Obama, que no era bueno, de todas maneras se hubiera desacelerado el programa nuclear iraní, ¿no? Sí. Esto, bueno, es algo contrafáctico. Lo cierto es que Irán estaba a poco tiempo de tener bombas atómicas. Israel decide por eso, una vez que fracasan gestiones diplomáticas europeas y sobre todo las propias Naciones Unidas, que, bueno, ratifica que había una no colaboración de Irán que no permitía que los inspectores fueran a algunas bases. Bueno, acá hay que tener en cuenta que Irán desarrolló una tecnología que también tiene Corea del Norte, de desarrollo de su programa nuclear debajo de la tierra, para evitar bombardeos. Claro. Las bombas existentes llegan hasta más o menos 60 metros, 70 metros. Bueno, hicieron el desarrollo abajo de los 70 metros hasta una profundidad de casi medio kilómetro. Eso ¿Qué? hace muy difícil controlar, mirarlo por satélite y sobre todo destruirlo. Por eso Estados Unidos tuvo que intervenir. Israel carece de estas bombas de profundidad que fueron desarrolladas a partir de la presidencia de Bush hijo. Son muy pesadas, son 30.000 toneladas, hace falta llevarlas con aviones especiales. Pueden ser los Hércules, que son muy lentos, por eso, no sé si vieron las imágenes, son unos aviones increíbles, llaman, Sí. bueno, unos bombardeos, llaman B-2, que tienen una forma muy especial, que no son, por sus características tecnológicas, identificados por radares, o es más difícil que los identifiquen. Imagínense que salieron de Missouri, en la mitad del sur de Estados Unidos, y volaron hasta Medio Oriente sin que fueran detectados, ¿no? Bueno, esos aviones son específicamente diseñados para llevar estas bombas. Bueno, estas bombas hicieron daño en estos sitios, pero no sabemos cuánto. No se Es sabe. decir, si ustedes me preguntan si se destruyó el programa nuclear iraní, la verdad que no lo sabemos.
Es probable que no esté destruido, es probable que Irán haya, en todo caso, perdido tiempo, pero el programa nuclear puede ser puesto una vez más en movimiento. Por eso, este episodio de guerra, que probablemente esta noche ya esté en este capítulo saldado, bueno, no ha terminado, ¿no? En todo caso, estamos en una especie de suspenso hasta que se verifique nuevamente cuál es el nivel de avance que tiene todavía Irán en su programa nuclear y eventualmente se tomen otras decisiones. Ojalá no sea la guerra, ojalá que sea la diplomacia y se eviten nuevos episodios bélicos. Sí. Pero para Israel es una cuestión de vida o muerte. El motivo por el cual, no la excusa, el motivo por el cual decidió atacar es porque si Irán llegaba a tener la bomba, la asimetría iba a ser muy significativa. Irán quiere destruir a Israel, Israel no quiere destruir a Irán, todo lo contrario, Israel quiere tener buenos vínculos de paz con todos sus vecinos, lamentablemente de su constitución como Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre fue muy agredida por diferentes vecinos de forma constante, permanente, ¿no? Sí. Vamos a poner el mapa ahora porque interviene Estados Unidos. Y Estados Unidos es la primera potencia del mundo, hace cosas que nos gustan y muchas veces hace cosas que no nos gustan. Pero bueno, tomó la decisión el presidente, sin mucha consulta interna inclusive, de llevar estos aviones y bombardear estas tres lugares, reservas de la energía atómica. Y aquí está, y ahora no sé si lo ves, Sergio, en el mapa están los puntos rojos, serían las bases norteamericanas rodeando a Irán. Inclusive hay en Irak, en Arabia Saudita, en Egipto, en Jordania. Sí. Hay falta en Turquía, en Siria, también hay bases. Sí, sí, allá Turquía se ve, la de Turquía se ve, sí. Sí, no la veía. Sí. No, por supuesto, y aparte hay portaaviones permanentemente en la región, hay submarinos en la región. Sí. A ver, Estados Unidos sigue importando energía, mucho menos que antes, pero sigue importando energía. Pero al margen de eso, el precio del petróleo, que depende de la producción de los países del Medio Oriente, es un precio fundamental para la economía global, ¿no? Cuando el precio del petróleo se va mucho más de 70, la economía global empieza a tener problemas de inflación y de recesión, lo que se llama estanflación, y esto tiene que ver en buena medida, ustedes ven allí el estrecho de Hormuz, que está, no lo puedo marcar acá, pero está, digamos... donde está la R de Qatar. Exactamente, la puntita esa, ¿no? Es un estrecho muy, muy pequeño que domina Irán, y bueno, si se cierra ese estrecho, el abastecimiento de petróleo, por supuesto, cruje. Países como China, por ejemplo, dependen casi, bueno, un 20%, un 28%, un poquito más, ¿no?, de las importaciones de Irán. China dependía del 50%, redujo mucho su dependencia, pero sigue siendo relevante, con lo cual no puede, digamos, prescindir de los combustibles del abastecimiento de Irán. Por eso es una zona estratégica crítica, ¿no? Sí. Para la economía global, para todos los dilemas más importantes de economía política del mundo, ¿no? Ahora, esta mañana cuando nos pusimos en contacto, íbamos a hablar del ataque de Estados Unidos a Irán. Pero durante el día, Irán reaccionó y atacó particularmente la base ahí en Qatar. Qatar para los argentinos es un lugar paradigmático, ya no, los que fueron lo describen como una ciudad en medio de un desierto, una ciudad súper moderna en medio del desierto. Bueno, Doha, ¿no? Sí, lo cierto es que Irán atacó. Ahora, explícame cómo es esto. Que el Irán le avise, miren que los voy a atacar, estén preparados porque dentro de unas horas van a ir los cohetes que les voy a mandar. La verdad que no me cierra. ¿Cómo es que en la guerra se avisan que se van a atacar?
En la guerra hay reglas, y hay reglas escritas y otras no escritas. Ni Estados Unidos quería una guerra con Irán, ni Irán quiere una guerra con Estados Unidos. Estados Unidos dijo muy claro en su ataque, en lo que se llamó Operación Martillo de Medianoche, que el objetivo era afectar, discontinuar el programa nuclear. No era una guerra en contra de Irán, no era la intención de Estados Unidos tampoco cambiar el régimen político en Irán. Era específicamente evitar que Irán tuviera una bomba. Entonces, perdón, está el perrito ladrando. Esto es muy importante tener en cuenta, muy, muy importante, porque, Benito, por favor. Ahí está. Déjame. Es muy importante porque esto es televisión. Toma control, toma control mientras yo leo los mensajes, Sergio. Hay que pedir perdón. Voy a buscar el perrito así. Nunca me había pasado esto. Buenas noches. Gracias por la charla de hoy. Dios quiera que tengamos una noche más tranquila que la pasada. Seguramente Dios está en el control. Nos saluda desde Misiones, Viera. Y bueno, otro mensaje, una pregunta para Sergio. ¿Por qué se decía que Irán tenía la capacidad de cerrar el estrecho, siendo que ellos tendrían jurisdicción sobre sus costas, pero no sobre las costas de los otros países como Qatar, Arabia Saudita, en este caso en la costa de los Emiratos Árabes? Fernando de Tigre pregunta eso. ¿Puede, después contestamos esta pregunta, si tiene la capacidad de cerrar el estrecho, porque está la otra parte que vendría a ser los Emiratos Árabes, creo que, ¿no? Exacto. Bueno, lo mantienen abierto, en fin, después lo explicás. Pero estábamos en el tema, ¿cómo es que un país que va a atacar avisa? Les contaba, hay reglas escritas y reglas no escritas. Una de las reglas no escritas, cuando uno no quiere una guerra, quiere en todo caso una respuesta, que tiene características más simbólicas que estratégicas, militares. Bueno, quiere pactar efectivamente lo que uno va a hacer para no promover del otro lado una respuesta que termine en una escalada. Entonces, como Irán no quería una guerra con Estados Unidos y tampoco Estados Unidos con Irán, pactaron esa respuesta. La respuesta iba a ser a bases militares, avisaron cuáles. Fueron, la verdad, que 7 misiles. La capacidad misilística de Irán es muy sofisticada. De hecho, tiene producción propia de misiles al margen de tener cooperación con los rusos. De hecho, los iraníes son productores, por ejemplo, de drones muy sofisticados. En la guerra de Ucrania se utilizan drones ucranianos, drones iraníes. Sí. Rusia utiliza los drones iraníes, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque al avisar, Estados Unidos estaba seguro que esta era una respuesta básicamente que no implicaba una escalada, era simplemente la respuesta al ataque de mucha menor envergadura por parte de Irán, ¿no? Y de ese modo Irán daba por, de alguna manera, terminado el episodio, ¿no? Asumía una pérdida, asumía que había sido derrotado, pero bueno, era una cuestión simbólica de respuesta, ¿no? Eso implica, y esto es importante marcar, que siempre hubo diálogo con Irán, permanentemente. De hecho, la decisión del presidente Trump de atacar se dio luego del fracaso de una negociación que no trascendió mucho en Argentina, pero fue fundamental. Estados Unidos le ofreció a Irán que si descontinúa el programa nuclear, se reunían inmediatamente en Turquía. Y el propio Trump estaba dispuesto a viajar. Ofrecía a su vicepresidente y a su canciller, Marco Rubio y J.D. Vance, pero él dijo, si hace falta voy yo. Esa negociación fracasó. Ahí dicen algunos que le preguntaron a la ayatollah Khamenei está en un lugar secreto de difícil acceso porque tiene miedo que lo asesinen, ¿no? Que lo maten. Aparentemente no le pudieron preguntar a él, que era el que tenía que dar la orden final. No sabemos si porque estaba durmiendo, algunos dicen que está bastante enfermo. Lo cierto es que como Irán no contestó esa oferta a Estados Unidos decidió atacar.
Tenía, por supuesto, todos los planes ya preparados para atacar, Sí. pero el presidente Trump intentó la vía diplomática hasta el último momento. Entonces, esto habla de un nivel de relación y de comunicación entre ambos países muy importante. Y esto es fundamental en la diplomacia. Sí. Recuerden, la diplomacia desplaza la guerra, pero muchas veces la guerra y la diplomacia van de la mano. Porque después de la guerra uno tiene que negociar, siempre. Sí. Entonces hay que mirar las dos cosas como los dos filos de la misma espada, donde los estados buscan satisfacer sus intereses y utilizan a veces la diplomacia, a veces la fuerza. Uno espera que todo se solucione diplomáticamente, esperamos todos eso, pero la historia de la humanidad nos muestra que lamentablemente la guerra es parte de las posibilidades y hay que estar preparado para eso, ¿no? Esto es una lección para la Argentina y para América Latina también. Estamos lejos de este conflicto, pero en la Argentina durante mucho tiempo hicimos como si no tuviéramos que tener fuerzas armadas profesionales, equipadas, respetadas, bien financiadas, con un lugar importante dentro del sistema político. Nos quedamos tan marcados o tan, lamentablemente, ¿no?, frustrados con la experiencia del último régimen militar que creo que irresponsablemente confundimos los objetivos, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que recuperar las Fuerzas Armadas, tenemos que fortalecerlas, darles un rol distinto, un papel diferente en la sociedad, porque estamos en un mundo muy volátil, muy incierto, muy ambiguo, muy complejo, y hay que estar preparado para defender los intereses de la nación, sobre todo un país como la Argentina, que está desarrollándose no solamente en recursos naturales como la agroindustria, sino fundamentalmente en la energía y la minería, que requieren defender el territorio. Sí. Bueno, hoy la Argentina no puede hacerlo, ¿no? Te iba a preguntar finalmente, pero dejo la pregunta sobre la Argentina para después de esta pregunta. Al final de la tarde se empezó a hablar de que puede haber un cese el fuego, por lo menos de 12 horas. De 12 horas. Si todo quedara como está, no sabemos si el ataque de Estados Unidos tuvo efecto. Definitivamente no fue como dijo el presidente Trump, que destruyeron las bases, los lugares donde se crean las bombas atómicas. Así que Irán está afectado, pero es una potencia. Israel sigue siendo un país chico. O sea, vamos a pensar que todo quede igual. Dentro de una semana Irán va a poder seguir mandando misiles, la gente de Yemen también, los de Hezbolá también, los de Hamas también. Es decir, no cambia nada si todo queda en manos de la diplomacia. Dicen, basta de guerra, pero todo queda igual. Es lo que yo veo. Puedo estar muy equivocado. Definitivamente. No queda igual. A ver, primero, es la primera vez que Estados Unidos interviene. Sí. Es la primera vez que Israel ataca el programa nuclear iraní. Sí. Esto ya genera un antecedente. Hay que tener algo conceptual en la cabeza, Juan Pablo, y es lo siguiente. En el mundo hay problemas y realidades. Los problemas se resuelven, las realidades no. Bueno, Medio Oriente es una realidad para Israel que no tiene solución. Hay un conjunto de países que mientras tengan estos regímenes van a querer destruir a Israel, con lo cual la pregunta es cómo uno minimiza el daño que estos países quieren causar. Entonces, tanto Hezbollah como Hamas hoy están muy debilitados por las decisiones que tomó Israel luego del ataque terrorista del 7 de octubre del año 23, que no tiene precedente tampoco. Frente a ese ataque, Israel decidió descabezar Hamas, destruirla. Como Hezbollah al día siguiente empezó a bombardear a Israel, también Israel descabezó Hezbollah y logró que el Líbano acotara la influencia que tiene Hezbollah dentro de ese país. Sí. Bashar al-Assad, que era el dictador en Siria, está exiliado en Rusia. Hay un cambio de régimen ahí también, como decisión estratégica de Israel, de ocupar, bueno, ahí no se ve bien, ¿no?, pero las alturas del Golán. Es decir, sí. Israel hoy ocupa parte de Siria, sí, para evitar los ataques, obviamente, de los grupos sirios, que era... Siria se convirtió en un país colón
que era una colonia de Irán. Irán, sí. Directamente. Ahora, ya no es más así. Con lo cual, el equilibrio de poder, el peso relativo, ha cambiado significativamente, incluyendo el hecho de que Israel eliminó a los científicos más senior de todo el programa nuclear iraní. Eliminó a miembros también del aparato de, hoy sobre todo, de terror interno iraní. Entonces, las guerras hoy son como con capítulos, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Este capítulo me parece que se está acabando, lo cual no quiere decir que el problema se haya resuelto del todo. Israel logró algunos objetivos, no todos, pero los más importantes, y probablemente en el futuro haya otro episodio donde veremos quién predomina, pero este problema no se va a resolver mientras haya países que quieran destruir Israel. Esa es la realidad. Sí. Si usted me pregunta si hay posibilidad de que Irán tenga un cambio de régimen, bueno, yo creo que la posibilidad es bastante escasa. Remota. Existe una sociedad civil muy viva, pero la capacidad de represión del régimen es muy significativa. Con lo cual, me parece que, bueno, si bien hubo protestas, y hay protestas por parte de la sociedad civil de Israel, piensen ustedes que hay casi 10 millones de iraníes que viven en el exilio, los sectores más educados, los mayores recursos que fueron de Irán. Sí. Pasó lo mismo que en Venezuela, no por nada, Venezuela e Irán son aliados estratégicos, ¿verdad? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque en América Latina hay una amenaza real. Ya tuvimos 2 atentados en la Argentina, la embajada la embajada de Israel en el año 92 y la AMIA del año 94, Sí. que fueron perpetrados por Hezbollah, que es un brazo armado de Irán, pero toda la inteligencia, la planificación fue iraní. Y hoy Irán tiene presencia en la región con sus alianzas con Cuba, con Venezuela, con Bolivia en particular, donde hay fuerzas revolucionarias de los Quds, o sea, este cuerpo de élite está en Bolivia. Hay un brazo de Hezbollah que se dedica al narcotráfico también, con lo cual hay una amenaza real para la Argentina en este conflicto, al margen del alineamiento del presidente Milei con Estados Unidos y con Israel. Es decir, que esta era la pregunta que te quería hacer, ¿no? Que ya la contestaste. Es decir, que esto que sucede tan lejos de nosotros, sin embargo, no es ajeno a nuestra vida, porque tenemos el recuerdo, ¿no? de la embajada y el recuerdo de la AMIA, y después también me queda el recuerdo del mal manejo que se hizo, la investigación que nunca se terminaba, que no se sabía hasta que finalmente se pudo llegar a la conclusión de Irán. Yo estuve, Sergio, en Beirut, y la persona que me guiaba me llevó, no sé por qué me dice, ¿ves ese hotel que está cerrado? Sí, dice. En el primer piso de ese hotel es donde hicieron el plan de la embajada o de la AMIA, no, ahora no me acuerdo. Claro. Cuando uno está, bueno, yo estuve en Beirut 2 veces, la presencia de Hezbollah muy, muy sentida. Nosotros tenemos una opinión muy negativa, pero la gente del Líbano, y te estoy hablando de gente cristiana, los reconocía como un grupo que los ayudaba, que los defendía, que estaba a favor de ellos, dentro del Líbano. Es decir, no es que están peleados con el Líbano. Ahora, últimamente se han ido separando, tanto que el pueblo del Líbano como que se los quiere sacar de encima, cosa que es muy difícil, ¿no? Pero no son 10 o 20, son... No. Hezbollah es mucho más serio y más sofisticado que jamás. Sí, muchísimo más. Sí. Es incomparable la capacidad logística, es incomparable el sistema de comunicaciones, su capacidad económica, su expansión territorial. Hay grupos de Hamas en toda América Latina, en Chile sobre todo, en Perú, en Colombia. De Hezbollah. Hezbollah, en México, de México para el sur, en los principales países hay presencia de Hezbollah, al margen de los acuerdos estratégicos que tienen con estos países que son, bueno, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, ¿no? Incluso, hay que decirlo, en la triple frontera durante muchísimo tiempo Hezbollah, bueno, trabajó lavando identidades, lavando dinero, en el narcotráfico, en el contrabando,
como todos sabemos, y esto se ha extendido a Iquique ahora. Y bueno, hay también muchas empresas fantasmas o, digamos, que supuestamente se dedican, por ejemplo, a la educación de pilotos en Bolivia, que son básicamente dedicadas al traslado de drogas, básicamente de cocaína, no solamente, pero fundamentalmente de cocaína, con lo cual, digamos, Bolivia se convirtió en narcoestado y su asociación con Irán y con tanto los Quds como Hezbollah es parte del problema estratégico que tiene la Argentina en la frontera norte. Por eso es muy importante que el gobierno del presidente Milei haya desplazado tropas a la frontera norte, el famoso plan Güemes, que es muy importante el operativo Güemes, y pasó algo parecido ahora en la frontera con el Paraguay también. Las Fuerzas Armadas, insisto, tienen que tener presencia porque no es un problema interno, es un problema de seguridad nacional, lo que implica la presencia de estos grupos en el norte de nuestra frontera, ¿no? Sergio, ahora te voy a hacer que adivines el futuro. ¿Qué prevés para los próximos 5 años? Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil es lo que pasó hoy, ¿no? Sí. Empezó de una manera y terminó de otra. Bueno, sí. El precio del petróleo ya está más bajo de lo que estaba al comienzo del ataque de Israel a Irán. Está debajo del $70 el barril. Con lo cual, la volatilidad yo creo que llegó para quedarse. Es un mundo que tiene esa característica. Es muy incierto, la incertidumbre realmente a veces nos detiene, nos congela, porque ante un rango de posibilidades tan enorme de lo que puede pasar de todo y no sabemos en qué orden, ¿no? Nos detenemos. Es un mundo muy complejo donde todo tiene raíces históricas, todo tiene matices, donde no puedes tener miradas superficiales porque te equivocás, y al mismo tiempo hay mucha ambigüedad, ¿no? Hay muchas cosas de Trump que a mí no me gustan. No me gusta que ataque a la Corte, no me gusta que ataque al presidente de la Fed, no me gusta que ataque a la prensa, pero la verdad que hay que sacarse el sombrero con la decisión que tomó. A mí, las dos cosas son parte de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, en este mundo, bueno, lo primero que tenemos que suponer es que las cosas no van a cambiar demasiado, que vamos a seguir con esta realidad tan singular. Seguramente en 5 años vamos a tener un mundo un poquito más bipolar de lo que es hoy. Ajá. Estados Unidos está actuando como una potencia, cosa que no hizo desde, por lo menos, el ataque a las Torres Gemelas en adelante, ¿no? En parte por el fracaso de Irak, en parte porque, bueno, comenzaron a surgir otras formas de entender la influencia internacional, el llamado soft power, ¿no? Bueno, volvió el hard power, ¿no? Volvió el poder real de Estados Unidos. Si algo no le gusta, si está en contra de los intereses de Estados Unidos, vamos a ver lo que vimos el sábado de la noche. Y hay que estar preparado para eso. Sí. No importa si me gusta o no me gusta, es una realidad. Yo tengo que hablar de lo que creo yo que va a ocurrir, no lo que me gustaría que ocurriera, ¿no? En este mundo donde la diplomacia tiene un rol más acotado, uno no puede no tener fuerzas armadas. Listo. O sea, no es una opción. La pregunta es cómo la financiás, en qué tiempo. Todos los países de Europa están hoy gastando más en defensa y seguridad porque Estados Unidos decidió no seguir financiando a la OTAN. Bueno, es una decisión respetable porque Estados Unidos se cansó de ser el que financiaba un esquema de defensa que permitía a los europeos tener un nivel de vida mayor que muchos norteamericanos, ¿no? Puedes criticarlo a Trump. Bueno, a mí no me gusta que dejen, digamos, a Ucrania a merced de Putin, pero es cierto que Europa tiene que ponerse los pantalones largos y defenderse a sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar al lado de China? Bueno, China hasta ahora fue una potencia de paz. Es una potencia, ninguna duda, es una potencia tecnológica, económica, financiera y militar, pero hay que sacarse el sombrero para lo que es una potencia. Hasta ahora los chinos, excepto internamente, que mantienen un régimen represivo, en la región y en el mundo han tenido una postura enormemente, muy, muy claramente pacífica. Yo creo que eso no va a cambiar. Al contrario. Está la cuestión de Taiwán, veremos cómo se resuelve eso. Probablemente se mantenga la tensión bastante tiempo y en 5 años no veamos una intención real de China de recuperarlo. Hay hipótesis que dicen lo contrario. Yo creo que después de lo que hizo Estados Unidos en Irán, bueno, los chinos tomaron nota, ¿no? Sí. Entonces, creo que va a ser un mundo donde China seguramente va a tener mayor presencia,
porque hay una teoría que se llama balance de poder, y es que ante el mayor por un lado, a la corta a la larga se compensa con Mayor mayor por problema. del otro. Ujú. Me parece que la etapa esta de la diplomacia boba de Estados Unidos ya pasó. Diplomacia boba me refiero a lo que vimos básicamente en la década del 90 hasta ahora, 30 años, de una especie de siesta estratégica de Estados Unidos que financió la globalización, por ejemplo, el desarrollo de China, afectando muchas comunidades en su propio país. Bueno, eso ya no existe más. Va a ser un mundo más proteccionista, más complejo, más trabado, y un mundo de estados. El que dudaba de si el Estado tenía futuro o no, bueno, el Estado tiene más vigencia que nunca, los estados tienen que estar bien financiados, bien dirigidos, las burocracias tienen que estar bien pagas, bien formadas. Argentina tiene todo para hacer en ese sentido. Israel, vos sos judío, Sergio, ¿qué los próximos 5 años de Israel? Tiene muchos desafíos. Yo creo que el liderazgo de Bibi Netanyahu, que fue un líder con una enorme valentía, es un líder con enorme valentía, y yo creo que su legado en la historia, que estaba muy sesgado por el desastre del 7 de octubre, con esto se ha modificado. Pero también es un líder que ha afectado la calidad democrática en su país, ha intentado dominar la justicia, ha intentado evitar investigaciones sobre potenciales hechos de corrupción. Hay una grieta terrible dentro de la sociedad israelí por la influencia que tienen grupos también religiosos muy fundamentalistas. El fundamentalismo no es propio de los Islámico. musulmanes, para nada. Bueno, todo eso está generando muchas tensiones. Israel tiene que resolver esos problemas. Yo imagino que lo va a resolver de manera democrática, que bueno, va a haber algún tipo, por edad y por desgaste, algún tipo de renovación en el liderazgo israelí. En el Estado de Israel es muy común que los militares tengan un rol fundamental en la economía, en la política, en la sociedad. Bueno, hay muchos ex militares con formación en seguridad que perfectamente pueden reemplazar a Bibi Netanyahu. Yo no le voy a negar su papel en la historia, pero es probable que su Sí, tiempo se esté acabando, ¿no? sí, sí. Vos sabés que los cristianos tenemos una ciencia que es la escatología, que Claro. estudia el futuro. Entonces, el reloj del estudio escatológico eh, eh, para los cristianos es el Estado de Israel. Imagínate que por casi 2000 años leían y decían, Israel no existe, ¿de qué estamos hablando? Y de golpe Israel se convirtió en un país en el 48 y bueno, ahora es un país que para todos aquellos que no fueron, pues vos sabés que iba a ser un tercer viaje a Israel llevando un grupo, ya fui 2 veces y una en forma privada, pero iba en septiembre y me dijeron, mira, este año olvídate, ¿habrá turismo posible en Israel en el futuro? Y es difícil, pero cuando uno va, descubre un país de primera. es- las afueras de Jerusalén son Suiza y Tel Aviv es una ciudad como de primer Tel Aviv es mundo. una especie de mezcla de Miami y Nueva York. Sí, Es sí, impresionante porque tiene playa, obviamente el Mediterráneo, que es una sí, maravilla. es una Es una maravilla. ciudad joven, joven, vibrante, con una movida increíble. Sí, Eh, Jerusalén tiene otras características, como vos decís, las afueras son preciosas, mm, pero bueno, es un país muy pequeño que tiene rincones, ¿no? Y yo sí. creo que tiene como una cosa muy especial donde el capital humano, la idea de familia, de grupo, se instaló, es infernal. Hay como un sentido de pertenencia muy marcado, y yo creo que episodios como estos lo ratifican Fortalecen. todavía más, Ujú. lo fortalecen. Sergio, ha sido un lujo muy grande el que nos hemos dado esta noche de poder disponer de tu sabiduría durante casi una hora. Te agradezco muchísimo tanta gentileza. Este, ¿Le debo algo a Eugenio Bursaco que te convenció o no? No, es un gran amigo, es como un hermano, es coautor mío, tenemos muchas pasiones en común, sobre todo una que atraviesa el alma así. Bueno, Así que no, es un eh, placer. Tenemos ese amigo en común que nos une.
Sos una persona analítica, hace cálculos para el miércoles. ¿Qué chances tenemos? Está complicado, pero vamos a pasar. Sí. Sí. Bueno, gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. Un Un saludo a la abrazo. audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ha sido un privilegio. Le digo a la audiencia de toda Latinoamérica, Sergio es uno de los periodistas profesionales que es más consultado, especialmente en estos días. Eh, es muy posible que ahora termine con nosotros y esté en algún otro canal, en algún otro sistema de comunicación, hablando de todo esto. Nos ha explicado de manera magistral esta realidad que estamos viviendo. Ahora, como cristianos nosotros tenemos que seguir haciendo la misma oración que el Señor Jesús nos enseñó. Señor, venga tu reino. Este mundo no se arregla hasta que el reino venga acá a poner su pie sobre el monte de los olivos y instaurar su reino, que va a ser un reino de paz. Como todas las semanas, yo le anuncio que el próximo viernes vamos a tener el programa de música a las 8 de la noche y durante todas las noches a las 9 de la noche tenemos la puerta abierta. Muchas gracias a aquellos que nos han llamado. Voy a leer Gladys de Pilar nos dice algo que me tomo la libertad de leerlo, pero no en público. Y gracias a todos los que han estado siguiendo este programa, para mí fue una de esas noches en donde he tenido el lujo de entrevistar a alguien de primera línea aquí en el periodismo argentino. Y no solamente el periodismo, sino el conocimiento, porque tiene muchos libros que son muy leídos. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.